Hola, bienvenidos a Mundo de Ideas. Hoy en el programa vamos a conocer a la empresa El Bandolero La Cabra. Es un estudio de diseño gráfico y nos acompañan sus dos miembros, Lucía Mateu, ¿qué tal? Bienvenida. Y Vicente Blanes, ¿qué tal? Hola. También en la mesa estará con nosotros Isabel Blasco del área de comunicación del Instituto Ideas. ¿Qué tal, Isabel? Muy bien. Bueno, pues si te parece vamos a empezar a preguntar a nuestros invitados. Vosotros estudiasteis Bellas Artes aquí en la Facultad de la Universidad Politécnica. Y bueno, ¿y cómo surgió? Cuando estabais estudiando ya supongo que también haríais algunos trabajos, os conocisteis ahí. ¿Cómo pasó todo hasta que creasteis el estudio? Pues realmente fue todo de manera muy natural. Cuando nosotros estudiábamos, el tema del diseño estaba bastante más precario que ahora en la facultad, que ya está muy bien. Pero sí que, bueno, fue Vicente el primero que empezó a interesarse por el tema. Ahí nos conocimos y casi inmediatamente, en cuanto empezamos a hacer cosas con el ordenador, fueron surgiendo retos, trabajillos y tal. Y nos fuimos encauzando. Ya 12 años de experiencia, ¿no? Sí. Más o menos nos contabais. Sí. Aunque la empresa se creó en el 2006 aproximadamente. Sí, como empresa, sí. Antes éramos dos autónomos que firmábamos juntos. Firmábamos ya como El Bandolero de la Cabra. Eso lo tenemos desde el principio. Pero, digamos, constituir empresa creo que fue eso, en el 2006. Sí, ha sido un desarrollo muy progresivo a todos los niveles. Empezamos por una afinidad sobre las cosas, por ámbitos comunes, por intereses comunes, y eso ha ido desarrollando un trabajo, un proyecto que al final hemos ido haciendo crecer un poco, en fin, peleándolo. Bueno, No hay más. Hasta ahí. ¿Cómo surge el nombre tan divertido de El Bandolero La Cabra? ¿Cómo fue? Bueno, fue un viaje que hicimos al pueblo de mi madre, Alcaraz, es un pueblecito de Albacete. Y bueno, no habíamos terminado todavía la carrera, o estábamos a punto de hacerlo. Y pues bueno, haciendo una excursión por el cementerio, que está en lo alto de una loma y tiene unas vistas muy bonitas y tal, descubrimos la tumba de un bandolero de la región, el Pernales, que tenía la peculiaridad, la tumba, que estaba de muros afuera del cementerio, estaba fuera del cementerio. La cabeza en el muro. Entonces, y por los el pies hecho para afuera. de ser un bandolero. Ajá. Entonces, claro, nos pareció un castigo para la eternidad excesivo, ¿no? Pese a haber sido un bandolero malo, caído por los balazos de la Guardia Civil de entonces, ¿no? Y nos gustó la historia porque nos reflejamos en esa bondad, ¿no? Post-mortem, pues bueno, aquí que está todavía el pobre hombre sometido a este calvario. Solo una curiosidad Sí. para la gente que nos está viendo, ¿el pueblo cómo se...? Es Alcaraz, está en la sierra de Alcaraz, entre Albacete y Jaén. Está localizado, es un pueblo muy bonito, ha crecido ya con los años porque tiene un enclave muy atractivo para hacer senderismo y tiene algo de montaña también. Es muy interesante para poder andar, al que le guste la naturaleza, los olivos y todo eso está muy bien. Realmente el nombre, o sea, fue porque nos rayó mucho la historia esta y quizá fue incluso un error de juventud. O sea, llegó el primer trabajo, había que firmarlo, estábamos con la historia en la cabeza y surgió. Sin embargo, a la larga, creo que ha sido uno de los mayores aciertos que hemos tenido porque a la gente se le queda, lo dicen mal, lo separan, pero se acuerdan. Claro, es un nombre muy original y llama la atención, ¿no? Sí. Sí, también Sí. porque la manera de hacer el nombre ha determinado mucho la manera de trabajar que tenemos. Es decir, nos basamos mucho en ese feeling con las historias o con las cosas que nos llegan. Intentamos siempre encontrarles ese guiño o esa complicidad para encontrarnos un poco más cómodos, ¿no?
porque pues ocurre como en cualquier profesión, te enfrentas a cosas que no conoces y necesitas siempre algo, ¿no? Y eso quizá como anécdota del principio ha terminado siendo casi una ley no escrita que ha definido una manera de trabajar nuestra, ¿no? A lo largo del tiempo. Sois dos, un tándem, pero ¿os habéis repartido roles o entre los dos hacéis más o menos lo mismo y lo hacéis entre los dos el trabajo? ¿Cómo os coordináis? Hombre, siendo dos tenemos que ser capaces los dos de hacerlo todo. Como capacidad tenemos que tenerla. Lo que pasa es que luego con el tiempo, por el carácter de cada uno, por lo que te resulta más fácil, más difícil, más así, sí que las cosas se van separando un poco, aunque en todo momento también tenemos que estar atentos a lo que está haciendo el otro, supervisar y de todo, pero sí que se va repartiendo un poco los papeles. ¿Trabajáis siempre vosotros dos solos o alguna vez necesitáis ayuda externa de otros profesionales? Muchas veces. Siempre. Sí, además debe de ser así, o sea, la naturaleza del proyecto que decidimos montar requería eso. No podemos saber de todo, no podemos estar preocupados de dar respuesta a todo, y sí que confiamos mucho en nuestra capacidad para encontrar gente que haga bien lo que hace y que eso que hace nos pueda servir a nosotros también para poder crecer o para poder hacer proyectos más interesantes o lo que sea, ¿no? Para aprender en definitiva. Ahora nos vais a enseñar algunos de vuestros trabajos, Claro. que habéis traído imágenes, Claro. y así nos contáis pues cuáles son vuestros principales clientes, ¿no? En que estáis más especializados. Pero si os parece, vamos a ver antes un vídeo. Es de la portada de la página web de la revista Emprendedores. El director de la revista con otra colaboradora pues cuentan un poco ideas con ingenio pues para que las empresas no gasten demasiado dinero y puedan salir de la crisis. Y bueno, una de las empresas que se nombran es Viscoform, que los conoceréis, que han estado aquí en el programa varias veces. Vamos a ver el vídeo y seguimos. Hola emprendedores, llevamos mucho tiempo desde la revista analizando qué hacen las empresas ahora con la crisis, y muchísimas lo que están haciendo es competir por precio, y nos parece que no es muy buena idea. Pensamos que es mucho mejor que compitan por imaginación, así es que lo que hemos pensado es que en la portada podríamos dar este tema: sorprende a tus clientes. Pilar ha trabajado un mes en este dossier. Cuéntanos, Pilar, ¿qué conclusión has sacado? Bueno, la conclusión es que efectivamente hay muchas empresas que consiguen sorprender a sus clientes para evitar competir en precio, y lo hacen de una forma muy sencilla que se puede aplicar casi a cualquier negocio. Por poner un ejemplo, pues contamos el caso de las pescaderías del señor Martín, que es una pescadería de un mercadillo tradicional, y que hacen cosas como para que la gente que va a comprar pescado pueda vivir experiencias. Por ejemplo, traen un atún gigante de 100 kilos y hacen un ronqueo del atún, que se lo parten en pedacitos y explican a la gente pues las partes del atún que no conocen, para que sea una experiencia distinta el comprar pescado. Es uno de los ejemplos. Ya, Pilar, pero ¿de verdad puedes sorprender al cliente sin romper, sin gastar dinero, sin reducir tu cuenta de resultados? Realmente sí, hemos sacado en el dossier casi 20 casos que lo consiguen. Te voy a poner otro ejemplo: una empresa de Valencia que se llama Viscoform, que fabrica colchones. Están tan convencidos de que tienen un producto buenísimo, pero no tienen marca, que lo que hacen es que lo dan a probar al cliente. ¿Y cómo lo dan a probar? Pues no lo van a decir, bueno, túmbate ahí en la tienda a probar el colchón. Lo que hacen es que los han distribuido en algunos hoteles y les dicen a los clientes que pasen una noche en el hotel, y si están contentos con el colchón y lo compran, les regalan la noche de hotel. Eso no cuesta nada. O muy poco, claro, está bien, fenomenal. Y al final también es un elemento, entiendo, a la larga emocional por parte del cliente, ¿no? Sí, sí, de hecho muchas de las estrategias que hemos sacado tienen mucho que ver con crear emociones en los clientes. Y en este sentido, una tendencia que he visto yo mucho es que se están creando muchas emociones a través del punto de venta. Sacamos, por ejemplo, el caso de Papa Babel, que es una tienda de caramelos, que lo que hacen es que producen los caramelos en el propio punto de venta para que la gente vea cómo se elabora de forma artesanal un caramelo, que además no son precisamente baratos, y de esta manera aprecian mejor el producto, la calidad que tienen, y el 80% de la gente que entra en Papa Babel termina comprando caramelos.
Jolín, qué dato. Al final, ¿cuántos ejemplos das? Pues en concreto casi 17, pero realmente hay muchos más ejemplos que dan una pequeña vuelta de tuerca a los grandes casos que sacamos a lo largo del dossier. O sea que al final son 17, 30 ejemplos probablemente de ¿qué? De que se puede sorprender al cliente, de que se puede tener una relación más cercana con él, que se fidelice en nuestra empresa y por otro lado también pues que bueno, pues esto también funcione en nuestra empresa. Al final fidelizar es cuestión mucho más de imaginación que de dinero, como tratamos de demostrar en este dossier. Si te interesa, ya sabes, lee Emprendedores de Abril, estamos a vuestro servicio. Pues ahora sí vamos a ir viendo ya esas imágenes con los trabajos del bandolero La Cabra, contándose un poco, bueno, según los vamos a ir viendo ahora por la pantalla, pues cuáles son, en qué estáis más especializados, cuáles son vuestros principales clientes. Pues como te decía antes, al venir de Bellas Artes empezamos un poco al revés que todo el mundo. Empezamos haciendo directamente publicaciones de arte, imagen de exposiciones, porque era donde teníamos más contacto y también donde la gente más confió. De hecho, pasaron muchos años hasta que hicimos un flyer, que suele ser al revés, sueles empezar con un flyer. Esa tendencia ha continuado, quiero decir, sin duda nuestra especialidad son las publicaciones, los libros, los catálogos, solo que ahora ya es de todo tipo, tanto de producto como de empresa, como seguimos con el tema del arte. Sobre todo porque con el paso de los años también hemos establecido relaciones muy cómplices con los artistas y tenemos algunos muy fijos ya, afortunadamente. Por ejemplo, este es de Chema López. Sí, es un profesor de aquí de la Universidad Politécnica también, de Bellas Artes, sí. Y un excelente pintor. Y esto, bueno, son dos publicaciones que le hicimos para dos proyectos distintos, uno para la Fundación Chiribella Soriano de aquí de Valencia y otro pues para una galería también de Valencia, Tomás Marc. Bueno, esto es una marca que desarrollamos para una empresa de exportación de cítricos. O sea, entonces hacéis el diseño del logo, la imagen de la marca, ¿no? Sí, es un poco eso. Intentamos contar la historia a través del objeto, pues un poco de los beneficios de la marca o en este caso del trabajo de un pintor o de lo que sea, ¿no? Es traducir en objeto o en icono o en pues bueno, una serie de valores o una serie de necesidades, ¿no? O como en este caso que estamos viendo es simplemente una ilustración, es un trabajo de ilustración que hemos desarrollado también, que luego veremos alguno más también. Sí. ¿No? Aquí hay otro ejemplo de artista también. Bueno, hemos pasado antes el libro Utopía, que era como lo máximo en libros, una publicación muy bestia, muy lujosa, una trayectoria entera del pintor Rollo. Y este sería el extremo opuesto. Esto es para María Ortega, porque se puede hacer de todo. Se pueden hacer publicaciones económicas, publicaciones muy caras, dejarte el resto, dejártelo menos. Es un poco... Esto es una marca que desarrollamos para mieles, un producto... Una marca de miel. Sí. Packaging y demás. Y lo mismo, y la imagen de la marca, que en realidad conlleva todo lo que tú decías, pero desde ahí hasta la fachada, las camisetas de los empleados, en fin, lleva todo. Sí, claro, depende de las necesidades de la empresa. Lo que quiera transmitir, ¿no? Exacto, también al usuario. Es la parte más importante y es la que se produce al principio, el contacto. Además, hagamos lo que hagamos, sea un libro, sea una marca, un logotipo, un producto, lo que sea. ¿Esto qué es? Esto es parte de la cubierta de un libro. Le damos mucha importancia, por ejemplo, también a la fotografía. Es algo que con los años también hemos ido cuidando cada vez más. Y no solo para comunicar lo que hacemos, sino como elemento expresivo, ¿no? Pensamos que hablar de nosotros podemos hacerlo de muchas maneras. La fotografía es una de ellas. Y desde hace unos años a esta parte
cada vez más en el estudio hemos ido cuidando ese factor, ¿no? Tanto el de escribir. Con un fotógrafo, ¿no? Puntualmente, o vosotros sí. También. Sí, depende del caso. Hay veces que sí que hace falta un fotógrafo. Sí. En el caso, por ejemplo, de la fotografía propia de la de dentro del estudio, intentamos hacerla nosotros porque entendemos que es parte del proceso y que es muy difícil contarle a otro lo que necesitas. Al venir de Bellas Artes también tenemos ciertos conocimientos, muchos, pero ciertos, pero sobre todo eso, sabemos lo que queremos expresar con cada foto. Esto es una serigrafía también que hicimos, unas ilustraciones para una publicación que llevamos ya tiempo manejando. En fin, es un poco diverso y es un poco lo que va surgiendo también, ¿no? Siempre que se ajuste a lo que os decíamos antes, a una manera de trabajar o de entender el acercamiento al proyecto o al producto. Comentábamos antes eso, ¿no? Como la búsqueda de clientes, o yo sí, que también encontrar a vosotros, como, bueno, pues alguien de abajo nos está viendo o está estudiando y dice, ¿cómo puedo introducirme en el mercado, ¿no? Claro. Y que me hagan, bueno, pues como, fijaros todos estos trabajos que habéis hecho, cómo ha ido surgiendo eso. La mayoría nos han encontrado a nosotros, bien porque ya nos conocíamos o porque han visto algún trabajo nuestro y han venido a buscarnos. Algún trabajo que les ha gustado o que les acoplaba o porque alguien les ha hablado de nosotros. De todas formas, que aún no te puedes quedar solamente en eso, porque si no sería poco, desgraciadamente. Hay que salir también, bueno, pues hay que estar en el mundillo en el que te muevas. Si te interesa el arte, pues tienes que acudir a las exposiciones, conocer a los artistas, a los comisarios, a los escritores, etc. Si te interesa más el mundo empresarial, tienes que estar abierto a conocer a otra gente. Sobre todo se basa en conocer gente. Una vez los conoces, tienes acceso, el resto ya lo puedes dejar que el trabajo haga su camino. Yo imagino que los clientes en general tienen que ser bastante exigentes. O sea, que ellos quieren algo muy concreto y hasta que no lo encuentran no se quedan tranquilos. Y más pues porque, bueno, me imagino que es un gasto económico y luego se va a hacer muchas copias de esa publicación y es algo muy importante. ¿Cómo trabajáis vosotros con el cliente en ese sentido? O sea, ¿os reunís, hacéis un poco de psicólogos? Lo matarías. No. Es complicado, además debe de ser. Malo es el caso donde hay una coherencia total desde el primer momento y dices no, o sea, el primero que ha salido es el bueno y vamos a por ello. Malo es porque hay que mantener también un espíritu crítico con las cosas y hay que intentar hurgar y hay que intentar profundizar mucho para obtener un resultado también que a largo plazo se sostenga y sea eficaz. Y siempre hay, con una marca o con un proyecto, prácticamente con cualquier proyecto, siempre hay que invertir ahí mucho esfuerzo y mucha palabrería. Hay que también tratar de conocerlo un poco. Hay veces que no es tanto el hacer de psicólogo, sino más bien todo lo contrario, tomarte un par de cafés. Porque a lo mejor nos ha pasado alguna vez con empresas que a lo mejor a lo largo te están contando cómo nacieron, cómo tal, cuál es la filosofía, y en medio te cuentan una historia, quizá casi una anécdota, que es lo que te da pie, o sea, lo que a ti te dice, esto sí que me dice para lo que es tu empresa, y luego lo puedes utilizar. Entonces es más bien conocerlos. Sí. ¿Se ha dado el caso de un cliente, por ejemplo, que tenga una idea completamente opuesta a la vuestra? Porque claro, al ser creativos, vosotros tenéis incluso hasta el final, o sea, hasta el final. Y sin embargo luego salir bien. O sea, es muy bonito cuando eso pasa, siempre que se haga con respeto y un poco con conciencia de las cosas, ¿no? Pero evidentemente, claro. O sea, y además generalmente las ideas son tan respetables como las que uno tiene. Salvo cosas muy raras, vamos. Si eso pasa muy al principio, si tú tienes una idea opuesta a la del cliente, lo más probable es que el que estés equivocado seas tú. Porque el que conoce su trabajo es él y el que sabe cómo es él. Otra cosa es que tengas unas diferencias que puedan aportar o que luego se puedan desarrollar,
pero si desde el principio te empeñas en hacer negro algo que es blanco, vas mal. Es importante entender claro, bien nosotros tenemos que comunicar qué es lo que esa persona quiere, ¿no? Exacto, Claro. es sentido común muchas veces, que no es fácil. Sí, es algo porque- obvio, pero que muchas veces... Pero además, todo se lo que pasa tiene por que ver alto. con diseño, con un trabajo, entre comillas, creativo, es que conlleva también una parte de autoafirmación, ¿no? Es decir, o sea, lo que está en juego aquí es mi capacidad creativa y todo eso. Eso es erróneo. O sea, generalmente, hablando y aprendiendo también del cliente, uno se convierte en alguien mucho más eficaz y mucho más brillante. O sea, lo que pasa es que no es fácil bajarse de ese pedestal y por eso de ahí también un poco toda la literatura y el mito sobre, en este caso, los diseñadores gráficos, ¿no? Pero se lleva a muchísimos otros ámbitos de otros trabajos, ¿no? Vamos a seguir viendo esos trabajos, en concreto Claro. 3, que vamos a profundizar Sí. un poquito más. Abrimos la carpeta. ¿Y en qué consiste este primero? Esto es un proyecto que desarrollamos para la Sala Parpalló de aquí de Valencia, ¿no? Sí, os lo hemos traído un poco como ejemplo de imagen global de exposición, además en este caso para algo institucional que lleva sus complejidades también y todo eso. Era una exposición muy completa porque era colectiva, la que marcaba era la comisaria y a partir de ahí, quiero decir, la que tenía la idea base y la que había desarrollado el tema era la comisaria y a partir de ahí era donde iba haciéndose todo y creciendo todo. Con este tipo de trabajos tan globales, pues tienes que hacer, por ejemplo, acabamos de ver las banderas, esto es la comunicación y todo, es banderolas, vinilos, publicidad, todo lo que tenga que salir. Hay publicación también, hay interior del espacio, que también tiene que estar... Y eso todo lo coordináis vosotros. Sí, sí, un poco en paralelo al trabajo que naturalmente tiene que hacer tanto la institución como en este caso la coordinadora. Pero el trabajo con ellos es directo, es decir, nosotros aportamos todo lo que tiene que ver con las artes gráficas, es decir, todo lo que tiene que ver con impresión. Esto ya pertenece al siguiente. Pero bueno, en principio lo que se nos pide es eso, que todo lo que tenga que salir para describir el proyecto esté de alguna manera coordinado por nosotros, ¿no? En este es mucho más exagerado, esto es para una empresa, una joyería de aquí de Valencia, Argimiro Aguilar, que le llevamos toda la imagen, o sea, aquí sí que tenemos que buscar las colaboraciones, que montar, claro, en el momento en que desarrollas una imagen que te encaja a ti y al cliente, todo nace a partir de esa imagen, sea un logotipo, sea un naming, lo que sea. Entonces, claro, todo es normal que se coordine desde esa imagen. Este es el último catálogo de El escaparate, de la joyería. perdona, la joyería que he visto, también os encargáis un poco del diseño En este del caso no escaparate. tiene escaparate porque está en un entresuelo, pero claro, nos tocaría, si lo tuviera, también resolverlo. Claro. Pero sí, vinilos de las ventanas, vinilos de suelo, que es esto que estamos viendo. O sea, decoración Claro, integral, imagen integral. Se mezcla Sí. un poco todo, ellos llevan muchos años y también controlan más de qué tienen que poner para que se vea en cada Claro. sitio, pero todo lo que es gráfica o imagen Este lo trabajo llevamos nosotros. de fotografía, por ejemplo, es con un estudio también de aquí de Valencia, un trabajo que se hizo para la campaña de hace 2 años. Bueno, es un ejemplo de esto que estábamos comentando, ¿no? Claro, en este caso lo que llevamos es la dirección artística, tanto con las joyas como con la que hemos visto antes. Quiero decir, aquí hay que ponerse de acuerdo con el fotógrafo, con la idea que tú llevas para que lo plasme y funcione. Claro. Este ya pertenece a otro proyecto, lo hemos traído porque nos parecía curioso como tipo de edición, ¿no? Es para un pintor que trabaja con una galería en Madrid, bueno, trabaja con varias galerías, pero bueno, la principal la tiene en Madrid. Bueno, Y- ni como no era desde el sí. Politécnico también. Sí, es compañero nuestro, antiguo compañero de promoción y bueno, con él hemos venido a lo largo de los años trabajando muy en paralelo en momentos puntuales
también por afinidad plástica, ¿no? Por ese gusto que comentábamos de acercarse a las cosas y tal. Entonces, de vez en cuando nos pide pues, bueno, que juntemos el material pictórico que tiene y que le hagamos una publicación por necesidades de pues, divulgación, etcétera, ¿no? Esta era especial porque aprovechando, bueno, el tema de imprenta y todo eso va muy rápido, las nuevas tecnologías y bueno, ha aparecido ya desde hace unos años, está bien aquí el tema de la impresión digital, entonces eso nos permitió hacer una edición limitada de un libro para Nico Munuera que iba, al ser limitada, nos permitía que él mismo interviniera directamente, cubiertas, manualmente en el libro, que fueran numerados, que tuvieran un valor más o menos simbólico y sobre todo el poder hacerlo, ¿no? Sí, también le permitía tener, puesto que tiene un formato pequeñito, una carta de presentación curiosa pues a la hora de trabajar con sus clientes o con sus galeristas o lo que fuera. Y al final la acogida que tuvo fue precisamente esa, nos entendió que era un pequeño detalle muy singular por el gesto que tiene tan peculiar de la mancha y tal, pero bueno, fue una experiencia sobre todo bonita y muy constructiva para nosotros, porque convivir con un artistazo como él y hacerlo en su taller o manchando un libro y todas estas cosas. Es un concepto muy original, es como una joya cada uno de sus libros. Tiene un punto muy bonito el trabajo. Antes del programa estábamos comentando que un poco ahora se hace todo de forma digital, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en este ejemplo hemos visto como una pintura que pasa por los libros y tal. Vosotros también seguís trabajando de forma artesanal, manualmente, dibujando. Y como ves, somos muy inteligentes porque hacemos que otros trabajen por nosotros, ¿no? Sí, apostamos clarísimamente por la huella manual. La huella entendido en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que en el resultado debe permanecer esa huella y ese olor esa aura, ¿no? Sí, no, se nota. La máquina enfría mucho y hay veces que ese enfriamiento es expresivo y es agradable, pero por lo general suele ser una tendencia de defecto, ¿no? Una constante demasiado machacona, demasiado plomiza, contrariamente a lo que suele ocurrir con la gráfica, ¿no? Que suele ser mucho más liviana y mucho más agradable, por lo menos al ojo, ¿no? Sí, además el ordenador, que normalmente es de muchísima ayuda, hay veces que también te bloquea mentalmente. Como todo es tan fácil de quitar, de poner, de tal. Hay veces que resulta más directo pensar con un lápiz en la mano, mucho más espontáneo. También puedes quitar todos los folios que quieras y seguir rayando, que decir, tampoco tienes ese impedimento, y lo que sale es mucho más sincero y además luego siempre te lo puedes llevar al ordenador, o bien escaneando o pasándolo, o sea que no. Y sí que supongo que también por derivación, porque empezamos con pintura, tenemos esa tendencia tanto a dibujar como a escribir, como a hacer cosas con un lápiz en la mano o con pintura. Vamos a ver ahora otro ejemplo de emprendedores, es del canal emprendedorestv.com, que es muy interesante, hay un montón de ejemplos de historias inspiradoras, como esta que vamos a ver de la diseñadora de calzado Sara Navarro. Mi abuelo creó el taller, la tradición, el arte, el calzado, el hacer un zapato muy bien hecho. Mi padre llegó en un momento muy empresarial, es decir, con filosofía de marca, marketing, desarrollo del producto. Cuando llegué yo, era los finales de los 70, digamos que muy incipientes los 80, a mí me tocó la internacionalización y el diseño, yo aterricé en esa era. Por lo tanto, mi gran reto fue la internacionalización y a través de una colección muy imaginativa y muy creativa, que en ese momento pues era un poco lo que había que ofrecer, era algo que no estaba en el mercado. Empecé presentando esas colecciones en París y la verdad que he de decir que con bastante buena aceptación desde el principio. Eso me permitió posicionar el producto y los zapatos en tiendas muy representativas, de mucha moda y mucha tendencia, en puntos
de referencia del mercado internacional muy importantes, como Los Ángeles, Hong Kong, París, Milán, y empezar colaboraciones con diseñadores. Y ahí surgió una colaboración muy interesante con John Galliano, que tuvimos durante 2 años, donde le realizábamos los zapatos para sus desfiles, para las pasarelas de Londres. Para mí, una fuente muy importante de conocimiento y de ayuda fue que desde pequeña había tenido mucha proyección hacia afuera, internacional. Siempre me ha gustado muchísimo el extranjero, otros países, y había aprendido idiomas desde pequeña. Eso me facilitó el poder leer muchos libros y muchas biografías que ni siquiera estaban traducidas al castellano. En la vida de Chanel, en la vida de Armani. Entonces, todos esos libros, pues en italiano, en francés. Gracias a eso tuve la posibilidad de poder saber cómo se desarrolla un diseñador, cómo se hace una profesión de un diseñador. Recuerdo perfectamente la primera vez que salió un zapato mío en una página de una revista, y fue tremendamente para mí gratificante o emocionante, porque además lo primero que salió fue una revista italiana, fue en el Vogue Pelle, fue una revista internacional, y además fue una página entera. Fue para mí un empujón enorme, una satisfacción, lo recuerdo con muchísima emoción. El decir, y por toda la fábrica, ¿no? Mirad, mirad, nos han sacado este zapato en Vogue Pelle. Ahora vamos a abrir la página web elbandolerolacabra.com y bueno, dentro de esa página web tenéis también algunos trabajos y un blog corporativo. ¿Qué tipo de contenidos vais volcando ahí? Pues en realidad es lo más dinámico, lo que más usamos, y precisamente por eso, porque colgamos tanto los trabajos, o sea, presentamos los trabajos, pero nos permite comentarlos, enrollarnos un poquito, que eso nos gusta también. Ahí está la web. Pero también colgar exposiciones, cosas que vemos interesantes por ahí, o incluso ideas que pasan por el estudio, ¿no? Que a lo mejor luego no se quedan en nada, o sí, o se quedan en solo una imagen, y te permite, eso es algo mucho más comunicativo que la web. Sí, es casi, ha terminado siendo casi un retrato de una manera de trabajar o de entender un poco lo que nos rodea. Bueno, por ese sentido, ¿no? Porque pueden convivir textos, imágenes que pueden haber sido un proyecto concreto o que son simplemente una imagen que se ha producido, claro, en el estudio, pero que, bueno, que no tiene más interés que ese, ¿no? Más, claro. Es un concepto, pero lo podéis utilizar, ¿no? Y transmitir. Es importante para nosotros que eso no se quede en un cajón. O sea, que poder compartirlo con clientes o con amigos o con otros colegas nos da una vida que de otra manera sería imposible, ¿no? Tengo una pregunta. Venga. ¿Cuánto tiempo? A ver, no es una respuesta fija. ¿Cuánto tiempo os lleva cada proyecto? Más o menos. Supongo que dependerá mucho, pero bueno, por si nos podéis poner algún ejemplo. Claro, depende de las dimensiones y de cuánto cueste trabajar con la otra parte. Por ejemplo, en el tema con las instituciones cuesta muchísimo más tiempo porque hay más gente metida, con lo cual ponerse de acuerdo y respetar todas las cosas y todo eso cuesta más tiempo. Un libro mediano podrían ser unas 3 semanas antes de pasarlo a imprenta. Más o menos. Trabajando los bordes. Sí. A ver, en el estudio rara es la vez que solo hay un proyecto en marcha. Hay que conciliar eso también. Siendo 2, es importante tener un poco los mecanismos bien engrasados para que pueda fluir un poco, porque nunca es una dedicación exclusiva al 100%, y además tampoco es bueno. Sí. De hecho, muchas veces
también serán casualidades de que los trabajos se filtran información entre sí, ¿no? Entonces, de ahí también surgen ideas que de otra manera sería imposible. Es buena esa convivencia entre proyectos distintos. Es cierto, vamos, que cuando estás demasiado tiempo trabajando en una sola cosa, sí. te bloqueas, llegas a un momento de bloqueo absoluto y tienes que parar, hacer otras cosas, refrescarte un poco la... Pierdes demasiado tiempo girando sobre la misma cosa. Es importante siempre, de vez en cuando, limpiar la mirada y con una nueva mirada fresca, sí. ¿no? Y al cliente también hay que darle sus tiempos, o sea, no lo puedes, aunque nosotros estuviéramos a tiempo completo con un solo trabajo, él también necesita mirárselo, decidir algo, volver a retomar, en fin, son tiempos inevitables. Vamos a ver ahora el último vídeo de hoy, ¿vale? Que es bueno, de los premios europeos sobre vídeos emprendedores. Este ganó el primer premio y es de Bulgaria. Les dejamos con él. Y ahora comenzamos con el cuestionario. Aquí para Lucía y para Vicente ponemos nuestra música especial y pues nos gustaría que nos dijerais una frase. Pues hombre, yo creo que la de hace el amor y no la guerra viene bien a cualquier hora del día y en cualquier situación. Nos quedamos con esa, muy bien. Vale, ¿respondéis los dos una sola cosa? o... Bueno, si queréis decimos cada uno una. Somos distintos, ¿eh? Sí. Vale, mejor. Yo voy más al oficio tradicional. Siempre me viene a la mente la de Mies van der Rohe, de menos es más. Aunque yo le añadiría una interrogación, en realidad. Menos es más. No siempre funciona, pero es una buena máxima a tener en cuenta, sí. ¿El mejor invento de la historia? Pues tengo que decir la imprenta porque me toca decir la imprenta, no. Lo mejor que ha podido hacer el hombre es comunicarse y la imprenta ayudó mucho en su momento a la comunicación y a la difusión del saber. Así que me quedo con la imprenta. Yo con algo también parecido, yo me quedaría con la fotografía. Quizás como es uno de los inventos que más ha hecho a la democracia. Y algo opuesto también, pero vamos, me parece que si estamos aquí es gracias a la fotografía, ¿no? Entre otras muchas cosas. Aquí en la tele, ¿no? Aquí en la tele, dedicándonos a lo que nos dedicamos, para nosotros hubiera sido imposible aprender o estudiar sin la fotografía. Claro. Si fuerais un animal, ¿cuál seríais? A mí me gustan los perros, yo me gustaría ser un perro, lo tengo muy claro. Sí, yo sería un albatros a lo mejor.
Me gusta el bichejo ese y su capacidad para volar un año por el mar y no pisar tierra. Me gusta la idea. Igual la vida es muy perra para un albatros, pero en principio la imagen me gusta. Yo me refería a un perrito casero, Sí. No uno pulgoso en la perrera. Tampoco he venido a padecer hasta ahora. A ver, si pudierais viajar en el tiempo, ¿en qué momento de la historia os gustaría pasar un día de vuestra vida? Pues, hombre, yo ahora mismo me iría un día antes del tsunami de Japón o un día antes del 11S por avisar. Te encerrarían, ¿eh? Te encerrarían. Sí, pues mira, el mío igual es más egoísta. A mí es una tontería, pero me hubiera gustado estar el día en que Miguel Ángel acabó la Capilla Sixtina, allí con él, ¿no? O sea, saber qué se siente cuando uno acaba, llama al encargado y dice, las llaves que yo ya he acabado. Eso me hubiera gustado verlo. Y palmadita en la espalda. Sí, yo aquí ya no tengo nada más que hacer. Eso me hubiera gustado mucho. ¿Nos recomendáis algún libro? Pues yo os puedo recomendar el que me estoy leyendo ahora, que es El cuaderno gris, de Josep Pla, y que me está gustando. Estoy al principio, pero me está gustando. Y ya casi es un clásico, ¿no? Así que... Yo, por amistad y por deferencia, os recomendaría el último de Carlos Marzal, de Los pobres desgraciados hijos de perra, y sobre todo me gustaría poder recomendar algo que es muy difícil de volver a tener, ¿no? Que a mí me ocurrió con La isla del tesoro cuando era niño, que fue la primera sensación, la primera revelación de que me gustaba la lectura, que fue al acabar ese libro, y es algo que no he vuelto a tener desde entonces, ¿no? Es ya irrecuperable, pero eso sí que sería muy recomendable para cualquiera. ¿Una película? Pues esta no es una recomendación porque no la he visto, pero es así. Pero es que hace un par de días estaban haciendo una entrevista en televisión, estaban entrevistando al director del documental que ganó los Goya el año pasado. El documental era Garbo el espía. El hombre lo explicaba muy bien, me pareció una historia fascinante y me apetece mucho verla. Así que no recomendaciones, Garbo el espía. Para mí sigue siendo, o siempre me viene a la cabeza Rojo, de Kieslowski. Es una película que con los años ha aguantado muy bien y que recomendaría a todo el mundo. ¿Un personaje famoso con el que os gustaría cenar? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Me encantaría conocerlo y saber si de verdad es tan bueno como es su cine. A mí Clint Eastwood. Pues yo creo que me iría con una mujer interesante, igual con Estrella Morente a cenar o con Iciar Boyaín o que me contaran. Algo que falta por inventar, lo que sea. Pues la máquina del tiempo. O sea, la pregunta que nos habéis hecho antes, la máquina del tiempo. Y algunas vacunas. Y algunas vacunas. Sí, importante. Vacunas importantes. Muy bien, pues ya hemos terminado. Qué bien. Este cuestionario. Que no interrogatorio, ha sido Sí. suave. A mí me gustaría también que nos comentarais, pues qué características en general de todos los emprendedores, ¿no? Porque a cada uno, como decíamos en este programa, pasan pues emprendedores de todos los sectores, que es negocios muy diferentes, ¿no? Pero ¿qué características creéis que tiene que tener todo emprendedor? Pues, hombre, yo creo que tiene que gustarle lo que va a emprender o lo que está emprendiendo, o sea, disfrutar un poco del proceso. Hace falta algo de inteligencia, algo de valentía y yo añadiría también algo de modestia. O sea, ir despacito, controlando las situaciones y no creerse el rey del mambo nada más llegar, ¿no? Ir buscando tu sitio. Sí, es importante estar atento porque se puede caer enseguida en la autocomplacencia o en la falsa percepción de que uno está en el camino correcto cuando no está en el camino correcto. Y es muy difícil detectar eso cuando estás solo ante algo en lo que solo tú crees.
y que no sabes a dónde te va a llevar o lo que sea, ¿no? Es muy importante. La confianza en ti mismo está bien, pero cuando te viene algún tipo de éxito muy inmediato, muy fácil, se te puede ir un poco la cabeza. Entonces siempre saber que eso, que estás emprendiendo, que no estás acabando nada, que estás emprendiendo. Vosotros ya lleváis unos cuantos años trabajando, ya sois una empresa consolidada, pero al principio me imagino que los inicios serían complicados, duros. ¿En algún momento habéis tenido ganas de tirar la toalla o de iros por otro camino? Todos los días. Siempre hay un momento de esos, cambia la intensidad. Sois complementarios. Exactamente. Eso es una virtud también, o sea, en nuestro caso es afortunado, porque de alguna manera equilibra también un poco las sensaciones que uno tiene en el sitio de trabajo, ¿no? Pero es muy frecuente eso, porque es realmente difícil. Cuando uno no está ya en un aparato grande, como puede ser una universidad o un estamento público, una empresa muy grande o muy estable, claro, esa sensación de que todos los días sucede algo realmente te lleva a situaciones muy complicadas y es difícil mantener esa serenidad. Ayer estuvimos dando una charla en un congreso nacional de alumnos de la ETSI, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, y bueno, pues un poco llevamos a emprendedores que habían estudiado allí hace unos años y que ahora pues habían montado su propia empresa para que les contaran su experiencia, cómo había surgido la idea y cómo lo llevaban. Y un poco pues siempre nos hacen las mismas preguntas, ¿no? Cuando estamos hablando sobre, bueno, pues mirad, estas personas se han creído su proyecto, han apostado por él y están funcionando, ¿no? Pero siempre alguien levanta la mano y dicen, sí, pero claro, para empezar una empresa, la financiación, hace falta mucho dinero. ¿Cómo fue vuestro caso? Muchas veces decimos que bueno, que realmente estudios de diseño, realmente si vas a crear una empresa, montar una empresa de biotecnología, pues sí que necesitas mucha inversión. Claro. Pero a veces estudios de diseño, muy poca, bueno, pues no hace falta tanto, ¿no? Cuando nosotros empezamos teníamos un ordenador. Y para cuando dos. Digo uno, es uno para los dos. O sea, nos íbamos turnando, íbamos descansando, el otro sentado al lado mirando cómo lo hacía. Y el ordenador, por supuesto, estaba en casa. O sea, que hacen falta muchas más, en un tipo de oficio así, muchas más ganas que inversión económica de principio. De hecho, no tuvimos ningún problema, podemos haberlos tenido luego, pero en ese momento no tuvimos ningún problema de ese tipo porque era el ordenador que ya teníamos de cuando estábamos estudiando y con esos programas que ya claro, luego ya quieres más, quieres 2 ordenadores o 3 o que sean más nuevos. Pero al principio Pero esa forma se va financiando ya con los trabajos que estás desarrollando. Vas creciendo un poco al son de cómo va la marcha y de cómo van surgiendo las cosas, y conforme van surgiendo también te vas dando cuenta porque al principio es muy difícil hacerse la idea de qué infraestructura necesitas realmente, porque no sabes a qué tipo de cliente realmente puedes acceder. Tú puedes pensar lo que quieras, pero luego la realidad del mercado marca sus reglas y a partir de ahí tú vas funcionando y depende también de la cintura que tengas, etcétera, ¿no? Entonces es complicado, por lo menos en nuestro caso. Sí, pero se trataba un poco de eso, de que el primer trabajo, si no era gratis, que también lo sabían, de que el primer trabajo pagara el segundo y el segundo pagara el tercero y así ir haciendo marcha, pero realmente no necesitas mucho. Y ahora, ¿cuáles son vuestros objetivos a medio plazo y a largo plazo? ¿A dónde queréis llegar? Yo siempre pienso en global, en ese sentido, es decir, de alguna manera estabilizar este modo de entender los trabajos o de entender la actividad, darle crecimiento, darle sentido y poco a poco diversificando todavía más esa apuesta, ¿no? Es adaptar esa manera de pensar cada vez a cosas diferentes, ir incorporando cosas diferentes al proyecto gráfico que tenemos. Quizá ese para mí es la línea más importante, saber aprender a adaptar esta manera de trabajar a otros proyectos o a otros tipos de objeto que no tienen nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Es como un crecimiento continuo, ir aprendiendo cosas e ir incorporándolas al bandolero. Pues ahora tenemos un regalo para el bandolero, como ya sabéis. Vamos a ver el vídeo del testigo.
Mi testigo para la semana que viene es algo tan sencillo como un cuaderno, porque pienso que para cualquier persona que trabaje en cuestiones de creatividad o que tenga la responsabilidad de desarrollar un negocio o que necesite trazar un mapa de ruta para todo lo que tiene que hacer, es una herramienta fundamental. Además, a mí estos cuadernos me gustan mucho por lo que llevan detrás, o ellos te los venden como el cuaderno que utilizaba Hemingway para escribir los esbozos de sus novelas o Picasso para sus esquemas. Y pienso que por mucha tecnología digital que tengamos, el hecho de trazar 4 líneas en un papel te ayudan mucho a la hora de poner tus ideas en claro. Entonces, meto en la caja. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Lo que comentabais del tema de todo tan virtual, ¿no? Sí. Que es tenerla, tocar Analógico, las cosas analógico. Sí, creo que por lo que estábamos diciendo, Ah, qué efectivamente, a mí me encanta, o sea, viene muy Qué a puntazo. cuento de que con un cuaderno puedes empezar una empresa, o por lo menos tener una idea, Sí, y con muchas. dibujarla, escribirla, y a mí estos en particular me gustan mucho. Bueno, pues ahora es vuestro turno, también Sí. tenéis que dejar... Habíamos pensado, también por el significado que tiene para nosotros, hemos traído una serigrafía que nos pidieron para un proyecto que es positivo en 3 ciudades del mundo. Una era en... bueno, todavía no... Ah, vale. Es que quería abrirosla. Vale. Una exposición era en Ciudad Juárez, otra aquí en Valencia y otra en Shanghái. Y esta serigrafía es una edición de la que llevamos para Shanghái. Se titula Flower y es esto. Pensamos que no se apreciará por la no, luz, pero va a brillar por todos pero los es lados. muy- Puedo pero muy hacer así, bonita. que Es un se vea material la textura. reflectante. Bueno, es el carácter simbólico para nosotros es la flor de la guerra, y es, pues bueno, para nuestro emprendedor de la semana que viene, pues quizá es un objeto que pueda tener como recordatorio de ese doble sentido del trabajo, ¿no? Entre el placer o la gratitud y un poco lo que cuesta también, ¿no? A veces estar al pie del cañón. Para nosotros es un poco ese símbolo y esperamos que al emprendedor le guste. Yo creo que le va a encantar. Muy buen testigo, la verdad. Pues lo guardamos con cuidado. Sí, además no pasa nada. totalmente personal, vamos, que Sí. es algo vuestro. Sí, Esperamos además, que sí. como en el caso del libro de Nico, también es edición limitada, o sea que tiene su cosilla. A mí me gustaría también, bueno, ya estamos terminando el programa, pero que nos contarais cuál fue vuestra experiencia con el Instituto Ideas, en qué os ha podido ayudar y si animáis a otros, pues, bueno, pues que también, Uf, si tienen claro. alguna inquietud, ¿no? Que Claro. llamen. Información, o sea, Sí, es lo más con- difícil de todo. Con el Instituto Ideas, la primera sorpresa fue conoceros, porque yo no sabía que existíais ni todo lo que estabais haciendo, y eso fue brutal. Y luego, pues eso, todos los actos que realizáis, toda la información que nos mandáis ha sido muy valiosa, y si no lo ha sido más es porque no hemos tenido tiempo de aprovecharla más, pero lo haremos. Sí, es eso, es tener acceso a algo que es de otra manera muy difícil de tener. Bueno, supongo que es como estas cosas, ir Y además siempre nos han descubriendo. tratado muy bien también. ¿Qué, Sí. qué técnico os asesoró? María Márquez. Ah, sí, María. Ahí está. Está bien. Compañera nuestra, Claro. Urranta y simpaticísima. muy alegre y dicharachera. Muy alegre. muy Claro, es que ya necesaria. solo con eso, Muy ¿no? Vas necesaria. ahí en plan empresa y solo verla a ella ya te alegra. Ya te... No debe ser tan difícil. Ya De te esta motivas. salimos. Esto está chupado. De esta salimos. Para terminar el programa, describidnos el mejor momento en en estos 12 años de trabajo. Bueno, pues un momento que recordéis como ¡buah! Para mí siempre que algo sale bien. O sea, cuando tiene ese carácter revelador, es decir, bocanada de aire para la siguiente inversión, ese es el momento. Se da muy de vez en cuando, pero se da. Y es vital. O sea, sin eso no existiríamos, vamos, seguro. Yo elegiría casi momentos más pequeños del proceso, pues igual
un momento de la conversación con Nico Munuera o un momento de conversación con Rollo preparando el próximo proyecto, el momento ese de entendimiento que parece que salgan chispitas de los ojos de todo el mundo, que dices, hemos dicho algo, apúntalo, apúntalo. ¿Alguien ha apuntado eso? Sí, ese sería el mejor momento. Bueno, pues estamos escuchando una de vuestras canciones preferidas. Y con ella nos despedimos en Mundo de Ideas. Isabel, bueno, pues la semana que viene otra nueva empresa. Yo encantada de estar con artistas, además. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, que paséis una feliz semana. Gracias. ¿Radio Gea? Radio Gea.